El municipio de Quito pone a su disposición 39 centros de desarrollo comunitario que cuentan con modernas instalaciones para que usted acuda con toda su familia. Este es un espacio que los barrios de Quito se merecen. Atención, por favor, a todos esos papás, esas mamás, esos educadores, psicólogos, personas que trabajan directamente con adolescentes o que acompañan a los padres de adolescentes. El próximo día, sábado 6 de julio, acá en la ciudad de Quito, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, tendrá lugar el seminario Adolescencia, todo lo que los padres necesitan saber para no morir en el intento de criar hijos adolescentes. Allí estarán presentes Ezequiel López Peralta, ustedes lo conocen, sexólogo clínico, con él hablamos en esta semana, y la doctora Araí Vela, que hoy está con nosotros en esta tarde, y yo personalmente compartiré el panel con ellos para abordar distintos temas relacionados con la adolescencia. Yo me encargaré de la parte relacional, la doctora Vela hablará acerca de los cambios biológicos que existen y hormonales que existen en esta etapa de la adolescencia. Ezequiel hablará de todo lo relacionado con la vida sexual de los adolescentes y entre los tres iremos reflexionando y dando pautas a las personas que asistan acerca de cómo manejar la comunicación, la relación con los medios de comunicación y el Internet, la iniciación de la vida sexual, la prevención de embarazos en adolescencia, todo esto en este seminario. Adolescencia, todo lo que los padres necesitan saber para no morir en su intento de educar hijos adolescentes. Las personas que estén interesadas en participar pueden llamar ahora mismo e inscribirse al 382-5003. Este es el número telefónico de la Italén Comunicación Humana. 382-5003. Y le doy la más cordial bienvenida a la doctora Araí Vela. Hola, Ara, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Gis, gracias. ¿Cómo estás? Pues con la canción previa. Estás conmovida. Sí, estoy conmovida. Removida, sí, así hay música que es linda, ¿no? Y que te llega. Y bueno, la idea de poder conversar contigo hoy, y estoy preocupada realmente, porque hemos venido hablando insistentemente de todas las situaciones, circunstancias de salud que existen en los varones, ¿verdad? Esa es tu especialidad. Y a propósito de lo que hemos venido charlando para este seminario en el que vas a participar, que tendremos el próximo sábado 6 de julio, una de las cosas que conversábamos, amigas y amigos, con la doctora Vela es cómo es que siendo, por ejemplo, la sífilis, la gonorrea, el papilomavirus, el VIH incluso, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, como las infecciones de las que más se habla y de las que más temor se tiene, existen otras que casi son cotidianas, habituales y que forman parte de la vida sexual de los hombres y de las mujeres. Entonces, de esto quisiera hablar en esta tarde, porque parecería que no causan problemas y, sin embargo, tienen repercusiones en la salud de los varones y de las mujeres. ¿Cuáles son esas que son infecciones cotidianas de transmisión sexual, casi que comunes, Araí? Bueno, primero quisiera definir lo que es una infección de transmisión sexual. Realmente siempre se ha hablado de las infecciones venéreas como el monstruo de todas las infecciones. Claro. Y sobre todo porque venéreo se ha relacionado con estas infecciones que tienen nombre propio de las que tú acabas de hablar. Sin embargo, venéreo viene etimológica de Venus, que es amor. Por lo tanto, todas las infecciones que parten de una actividad sexual, de amatoria, de una relación sexual, son venéreas. Y no hay que asustarse cuando el médico habla de infecciones venéreas necesariamente, ni hay que relacionarlas con traición, con cuernos, con me engañaste, estuviste con otra, con promiscuidad,
porque la verdad es que la falta de hábitos higieno-dietéticos adecuados son las que promueven, o sea, es la que promueve efectivamente el desarrollo, la evolución y hasta la aparición de estas infecciones. La infección es la presencia de gérmenes en un número adecuado, en un número suficiente. Estos gérmenes deben ser agresivos o ser lo suficientemente agresivos para causar daño. Y la respuesta inflamatoria o los mecanismos de defensa de quien alberga estos gérmenes, pero además en un medio que ha perdido sus mecanismos de defensa, porque todos los rincones del ser humano, todos del cuerpo humano, sí, todos tienen sus mecanismos de defensa. Por lo tanto, cuando claudican estos mecanismos de defensa, cuando se vencen, y a esto se añade que hay situaciones agravantes, como por ejemplo la depresión inmunológica, quiere decir la falta de defensas generales, la mala alimentación, la falta de ejercicio, o la diabetes, la presión arterial elevada, el uso de varios medicamentos. Este es el momento en el que se establece una infección venérea de contacto sexual o una infección de contacto sexual simplemente. Las infecciones habitualmente son por cándidas o los hongos, que todo el mundo conoce, que se presentan con bastante frecuencia en las mujeres, sobre todo en aquellas que están lavándose permanentemente la vulva y vagina con los tan promocionados jabones de pH ácido o pH especial. Las bacterias como la Escherichia coli o el enterococo o el estafilococo dorado o el estreptococo en general son bacterias que no se mencionan mucho, sin embargo son las responsables de causar las lesiones permanentes, crónicas y susceptibilizar a otras infecciones y a otras enfermedades como por ejemplo la del papilomavirus. Entonces, para combatir estas infecciones que son más comunes, pero que aparentemente no son tan graves, es que hay una publicidad incluso permanente de medicamentos de venta libre, ¿no es cierto?, que se recomiendan a las mujeres. ¿Qué piensas tú de esto? Me parece importante que lo revisemos. Sí, yo estaba... Porque eso es parte de la famosa automedicación. Sí. Hoy estaba yo y la automedicación es una pésima costumbre, tan pésima como el tratamiento empírico de los médicos. Empirismo quiere decir sin conocimiento de la verdad. Entonces, ahora yo estaba comentando con mis estudiantes precisamente de esto y hablaba de lo que significa ser, por ejemplo, una mujer sana, absolutamente, una mujer con sus mecanismos de defensa activos, que de pronto presenta una infección genital, una secreción vaginal, y se va donde el médico ginecólogo y el médico le dice, sí, es verdad, tiene una secreción, pongas estos ovulitos, tomes estas pastillitas y vuelva a verme en un mes. Al mes, esta mujer no se ha curado de esta infección. Y así pasan meses que yo las recibo en mi consulta y como un cuestionamiento paralelo averiguo sobre su vida genital o su vida sexual también. Y me entero de que ha recibido durante meses óvulos y pastillas sin que haya tenido un diagnóstico efectivo de la bacteria o del germen que le está provocando esta infección. Entonces esto es angustiante porque el utilizar permanentemente medicamentos sin que haya la indicación específica, sin que estos medicamentos sean dirigidos a un germen diagnosticado, hace que la mujer comúnmente vaya perdiendo inclusive sus bacterias buenas, aquellas que le defienden, aquellas que se comen a las bacterias malas, y si son tratamientos orales, también pierde la flora normal en el intestino. Entonces, no es tan sencillo como automedicarse y
y tome tal pastilla o póngase tal óvulo que en la propaganda, porque no todas las secreciones son hongos, ni todas las secreciones son tal bacteria. No, claro. Hay que hacer un diagnóstico efectivo y me parece ese diagnóstico no puede ser irresponsable. sino a través de un análisis clínico. Por supuesto, clínico y bacteriológico, porque clínicamente tú puedes ver, y uno les enseña mucho a los estudiantes esto, la secreción que es amarillenta puede ser tal germen, la secreción que es blanquecina y grumosa puede ser tal germen, pero no es así en la realidad. Pueden coexistir dos gérmenes, y si coexisten dos gérmenes y tú estás dando medicación para uno de ellos o para ninguno, creyendo que es o podría ser al tal ojo, o cual germen. Al ojo, porque esto sí es al ojo. Así es. Entonces lo único que haces es destruir la posibilidad de esta mujer de preservar sus mecanismos de defensa, pero no de curar las infecciones. Entonces, no solo la automedicación, sino que de la mano de la automedicación va el tratamiento empírico al ojo, sin que un pueden hacer los diagnóstico. propios médicos. Así es. Entonces, esta es la primera alerta frente a las infecciones frecuentes, que se recurrentes, repiten, claro, y que se evidencian con mucha mayor facilidad en las mujeres, porque las mujeres, su vagina mide 10 centímetros como máximo promedio. 10 centímetros de profundidad. Claro. Entonces, esta vagina evidentemente va a eliminar secreciones en cuanto el germen aparece y provoca una reacción inflamatoria. Pero en el varón es mucho más complejo, porque el germen tiene que recorrer todo el camino de la uretra, que es este conducto que conecta la vejiga con el exterior. Entonces, en el contacto sexual habitual, empiezan a subir las bacterias por la uretra y su primera estación es la próstata. Entonces, no importa que el varón no tenga 40 años ni 50, y no importa que el varón no tenga síntomas. Importa que el varón esté en contacto directo con un medio contaminante, como puede ser la vagina de su pareja sexual estable, la novia, la esposa, que tiene bacterias en ese momento en grandes cantidades, lo que favorece que estas bacterias entren en mayores cantidades por la uretra del varón y se alojen o se hospeden de inicio en la próstata. Entonces, otra llamada de atención, y la segunda y muy importante, no porque es la esposa, no porque es la novia, ya dejé de usar el preservativo. Porque si es que esta señora o esta muchacha que no es promiscua, que no es desconocida, tienen un momento determinado del día una sobrepoblación de bacterias que pueden ser agresivas para el tracto genitourinario del varón, inmediatamente el varón va a adquirir estas bacterias y estas bacterias pueden autolimitarse en su crecimiento por los mecanismos de defensa prostáticos. Pero eso no significa que después de 10 años, 15 años de la misma actividad sexual con su propia pareja, no se hayan sumado ya muchísimas bacterias, hongos e inclusive parásitos como la tricomona, que pueden provocar infecciones en los varones con síntomas tardíos. Eso es lo más importante de comprender aquí, ¿no es cierto? Que este tipo de infecciones que pueden ser recurrentes no tienen que ver necesariamente, ni mucho menos con promiscuidad. Ojo con eso. Y no se trata de que exista una desconfianza de plano en la pareja, sino que esto es parte de, ¿no? Es parte como de los avatares. Es como la infección de la garganta, que de repente uno agarra una bacteria y entonces tienes una infección en la garganta. Es parte, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que está claro, dejando la doctora Vela, es que primero no es buena idea hacer estos tratamientos que están recomendados publicitariamente o que han sido parte de sus propias iniciativas de tomarse o de ponerse óvulos o utilizar cremas que por allí alguna vez le dieron resultado y que las siguen utilizando así a discreción. O tampoco cuando el médico, solo al ojo, como decía la doctora Vela,
le recomienda algo sin antes haber pasado por un análisis clínico y bacteriológico. Ojo, y está claro entonces que esta situación, si es que se repite y hay una pareja sexual permanente, ese varón también va a, aunque no tenga síntomas y aunque no presente ninguna molestia, va a sufrir de una infección que luego le va a generar una inflamación prostática, porque dices que las bacterias van a alojarse directamente allí, ¿no? A la próstata. De inicio, por de supuesto. inicio, después ascienden. Claro, y descienden, porque caminan por los conductos que comunican la próstata con los epidídimos. Epidídimos. Sí, tu palabra preferida. No puedo evitarlo. Es tu palabra preferida. Ok, pueden subir y pueden bajar. El caso es que van a causar problemas, van a causar estragos que muchas veces no se diagnostican a tiempo. Ese es el problema. Y ya le voy a preguntar a la doctora Vela luego de la pausa comercial, cuando no hay ese diagnóstico temprano, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias de aquello? Volvemos enseguida con la doctora Araí Vela. Hablamos de estas infecciones de transmisión sexual. 3 de la tarde con 45 minutos. Retomamos la conversación con la doctora Araí Vela. Araí, ¿cuáles son las consecuencias de una infección que puede haber contraído un varón y que simplemente no haya sido diagnosticada, que no le haya dado síntomas, pero como tú decías, durante varios años se ha ido albergando esta cantidad de de bacterias, incluso decías de parásitos, y resulta que no se ha tratado de alguna manera. ¿Qué ocurre? ¿Qué produce? Bueno, pueden aparecer síntomas muy leves, como por ejemplo cierto escozor, picazón en el pene, enrojecimiento del pene, que habitualmente es tratado con muy poca efectividad también por los ginecólogos, con una cremita que es la pareja, el dual de los óvulos de la esposa. Entonces, señora, póngase esos óvulos y dele a su esposo esta cremita para que se ponga. Ajá. Pero el problema es que si el pene no está lastimado, igual se ponen los varones la cremita y creen que ya están curados. La enfermedad no está en el pene. La enfermedad del pene es una de las expresiones clínicas de la enfermedad en la próstata. Uh-huh. Si se lastima el pene, se enrojece el pene, se lesiona el pene, pica el pene, es porque hay problema en la próstata. Otra manifestación, el dolor de los testículos. Hay varones que refieren continuamente, he empezado a presentar un dolor en uno de los testículos o ambos, que me causa molestia, es un dolor muy rápido, aparece y desaparece inmediatamente. Dolor detrás de los testículos, esta es una región que se llama el periné, en donde se proyecta físicamente la próstata, quiere decir que arriba de ese periné está descansando la próstata, y ahí también hay una sensación que es molesta, y los varones la describen no como un dolor, sino como una molestia, un fastidio, como una presencia, como algo que me está estorbando en el periné. Igualmente en el recto, hay sensación de que en la ampolla rectal, en el recto, hay heces. Por lo tanto, los varones sienten que como que tienen ganas permanentes de ir a defecar y no les sale nada. Dolores en la pelvis o en el bajo vientre. El común dolor de los riñones. En los riñones no duelen, duele la pelvis. Uh-huh. Y este es otro síntoma clásico que no necesariamente llega a ser intenso, pero sí molesto. Los varones dicen, siento cansados los riñones. Es una frase muy común de escuchar. Y todo esto, que puede ser manifestaciones en significancia leve, pueden llevar inclusive a un varón que tenga trastornos eyaculatorios, como la urgencia para eyacular, como el dolor para eyacular, como ¿La urgencia urinaria? La urgencia para orinar y las alteraciones del chorro durante la micción, es decir, el varón empieza a perder fuerza en el chorro, la orina le sale de mal olor, el semen le sale de mal olor o amarillento,
tiene muchos problemas para controlar su eyaculación y muchas veces lo refieren como que están con eyaculación precoz sin que esto sea el trastorno de descontrol eyaculatorio. Es una urgencia eyaculatoria por la congestión y la inflamación prostática. Es decir, tiene un montón de posibilidades de generar problemas ahí. Sí. Y lamentablemente no se diagnostica a tiempo ni se trata como corresponde. Claro. Y es lo más triste o duro es que un varón en edad fértil que no trata estos problemas a tiempo puede tener infecciones causadas por bacterias que pueden llevar a que la inflamación sea tan grande que tengan subfertilidad. Esto quiere decir que baje la cuenta de espermatozoides, que empeore el movimiento de los espermatozoides, que las condiciones del semen sean tan malas que los espermatozoides mueran tempranamente y por lo tanto no puedan fertilizar con facilidad. Les cuento que tenemos una dificultad acá en el internet y no podemos recibir mensajes al 9098, pero pueden ustedes llamarnos al 243-9231, apenas tenemos unos 10 minutos. Y tenemos una llamada. Adelante, por favor, muy buenas tardes. ¿Quién habla? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora Gisela. Robinson le habla. ¿Cómo le va, Robinson? Buenas tardes. Una preguntita para la doctora Rivera. Ajá. ¿Podría indicarme si en su experiencia ha tenido la oportunidad de verificar si las infecciones de transmisión sexual y esas vulvovaginitis polimicrobianas de mujeres pueden amenazar a futuro la fertilidad de las mujeres? Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Te quedó clara la pregunta? Sí, pero lastimosamente yo no soy ginecóloga, no manejo la fertilidad de mujeres. Lo que sí puedo decirle al señor es que las infecciones crónicas, sobre todo por clamidia, trachomatis, son responsables de las inflamaciones crónicas también de la pelvis, de las trompas de falopio en la mujer y causan obstrucciones en las trompas de falopio y por lo tanto mayor predisposición para los embarazos ectópicos y mayor predisposición para la imposibilidad de que el óvulo y el espermatozoide se encuentren. Porque hay una obstrucción de las trompas. Así ¿verdad? es. Ahora, las vulvovaginitis comunes y corrientes tal vez tendrían que ser muy severas y muy crónicas, recurrentes, no sé. Eso sí habría que preguntarle a un ginecólogo. A un ginecólogo, de acuerdo. Ahora, quiero que un poco me cuentes, Araí, dentro de tu experiencia clínica, ¿qué tanto o con qué frecuencia tú ves estos casos de este tipo de infecciones en los adolescentes que tienen ya vida sexual activa? Pues tengo que decirte que yo estoy impresionada de lo que estoy viendo actualmente en la consulta. Tengo pacientes entre 15 y 18 años que han tenido un promedio de 10 parejas ya. 10 parejas a los sexuales, 15 a 18 años, madre mía. Entre 15 y 18 años. Entonces esto es No es tremendo. moralismo, no nos espantamos por moralismo. No. Yo no le llamaría moralismo, pero sí salud. Claro. O sea, es como les digo a mis pacientes, y si ellos me escuchan en este momento, es insalubre realmente el inicio de la actividad sexual cuando todavía ni siquiera el cuerpo está formado o Del todo. está del todo formado, cuando hay lo que yo le llamo el caos hormonal, cuando hay un sube y baja de hormonas, cuando no hay estabilidad en la generación de mecanismos de defensa, ni siquiera estabilidad afectiva. Entonces es muy triste ver varones de 18 años, 15 años, que tienen enormes verrugas por condilomas acuminados por papilomavirus, tienen grandes lastimaduras y lesiones en el pene por hongos, por bacterias, que no se tratan, además. Que se esconden porque le creen que se van a curar espontáneamente, o le dicen a su pareja sexual, porque las muchachas visitan más fácilmente al ginecólogo, que le pida al doctor alguna medicación para el pene. Entonces, cremita para el pene y se acabó el problema hasta que vuelve a aparecer la eyaculación, la falta de preservativo. Y entonces es siempre la pregunta, a ver, ¿te masturbas? No. ¿Para qué me voy a masturbar si tengo novia? ¿Cuánto tiempo tienes de esta novia? 4 meses. Entonces, 4 meses, ¿usas preservativo? No, porque ella es mi novia.
Estos son una serie de errores de concepto, ¿no? Cuando la masturbación es un mecanismo protector, absolutamente protector de la próstata. Si el varón no eyacula con frecuencia, antes de los 30 años mencionan los científicos que la eyaculación debe ser diaria por la frecuencia de producción de secreciones. Si el varón no eyacula diariamente, pues es mucho más fácil que proliferen las bacterias y que los mecanismos de defensa se desgasten. Entonces, si este mismo joven deja de masturbarse, porque es pecado la masturbación, pero actualmente está permitido tener actividad sexual desde tempranas edades con fácil acceso a los... además. Y claro, promiscuidad. Fácil acceso a los preservativos. El muchacho tiene una novia estable de 4 meses, no usa preservativos, se pelea de esta muchacha, adquiere una nueva novia con la que está 2 meses y como es novia, deja de usar preservativo. Y también empieza a compartir no solamente las infecciones de la muchacha o las contaminaciones, sino las infecciones que la muchacha ya adquirió con sus antiguas parejas, porque una muchacha de 15 y 16 años también ha tenido su carga de parejas. Entonces, esta próstata llega a los 25, 26 años en un estado tremendo de congestión y de infección. Entonces ahora es cada vez más frecuente mirar los varones adolescentes, es decir, hasta los 18 años, con expresiones clínicas ya, esto es lesiones en el pene, los dolores, las inflamaciones en los testículos, y a los varones de 25, 30 años, entonces ya con los trastornos eyaculatorios, con los trastornos de la fertilidad. Y justamente este es uno de los temas de los que vamos a hablar en el seminario sobre adolescencia, todo lo que hay que saber. Este es uno de los temas de los que los padres tienen que estar enterados, porque ya tenemos claridad en el problema, tenemos claridad en la situación, pero entonces hay que hacer cosas para educar apropiadamente a estos adolescentes no solamente en la forma de utilizar un preservativo, sino también en la manera en la que ellos tienen que empezar a pensar su sexualidad, ¿cierto, Araí? Con la responsabilidad que tiene que ver con su cuerpo, con su salud, con su vida, con su mundo afectivo, con su mundo relacional. Yo me preocupo mucho cuando hablo con los adolescentes acerca de lo que implica el autoerotismo, la masturbación, la eyaculación necesaria para su salud, y cuando escucho los conceptos que ellos tienen al respecto. Es mucho más fácil adquirir un preservativo y tener una novia, o simplemente tener una novia estable, es sano, y porque con la novia estable ya no se necesita preservativo y estoy cuidado, porque el ser estable significa para ellos no tener bacterias y no tener lesiones. Entonces, vaya concepto, con esto, ¿no? Sí, hay que tener muchísimo cuidado, porque la sexualidad no solamente es el uso de preservativos o de anticonceptivos. Exactamente. Araí, ¿alguna recomendación general que puedas dar a todas las personas que nos están escuchando? Hombres y mujeres, parejas estables, y bueno, acerca de la promiscuidad ya lo has mencionado ahora mismo, pero en general, cuando existen este tipo de situaciones que has explicado, ¿qué recomiendas? ¿Cómo deben proceder? Como siempre, yo considero que hay que hacer un diagnóstico adecuado de lo que tiene el paciente, el individuo, sea varón o sea mujer. Debe haber un diagnóstico etiológico, eso quiere decir, debo identificar el germen y qué es lo que está pasando. Debo regular los mecanismos de defensa, porque cuando los mecanismos de defensa están intactos, la vida es sana, pues el individuo puede defenderse. Debo incrementar factores protectores. En esto también está el preservativo y la eyaculación frecuente, la masturbación. Y debo curar o eliminar los factores coadyuvantes, como son las enfermedades como la diabetes o la obesidad o los malos hábitos. Ahí están las recomendaciones. Araí, como siempre, es tan grato tenerte en el programa. Muchísimas gracias por tu aporte. Y con la doctora Vela podemos encontrarnos el sábado 6 de julio en el seminario Adolescencia, todo lo que hay que saber. Los padres, ¿qué nomás tienen que saber para que no fracasen o mueran en ese intento, como decíamos, de educar a sus adolescentes? Si están interesados en participar, pueden llamar
y hacer sus inscripciones al 382-5003 en la ciudad de Quito, 382-5003. Dennos el gusto de conocerlos, de estar con ustedes, de compartir este seminario que hemos preparado pensando en estas necesidades que existen en el momento actual a la hora de educar hijos e hijas en etapa de adolescencia. Gracias, Dara. Nos vemos próximamente, ¿no? Encantada. Siempre es un honor estar aquí contigo. Y con ustedes, amigas y amigos, el día lunes a partir de las 15:05 los invito a que me acompañen en Adán Cineva a través de la gran señal nacional de Sonorama. Muchas gracias a quienes llaman, a quienes escriben sus correos electrónicos. La casilla es adancineva@sonorama.com.es. Visiten la página web www.giselaecheverria.com y síganme en Facebook, Gisela Echeverría Castro. Un abrazo muy grande. Hasta el próximo día lunes. Buen fin de semana. Día lunes, buen fin de semana. Día lunes, buen fin de semana. Día lunes, buen fin de semana.